Bien, pues vamos a por la última ponencia de la mañana. Para ello contamos con Leonor Rams. Yo creo que ya han salido varias referencias a ella, por tanto esto justifica sobradamente su presencia. Ella es profesora contratada doctora acreditada como titular de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, licenciada en Derecho con premio extraordinario por la Complutense, doctora en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Rey Juan Carlos y además máster por la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo. Entre sus líneas de investigación, una de ellas ha sido, que fue su tesis doctoral, precisamente la relativa a la transparencia. Su obra es sin duda ninguna de referencia para todos aquellos que hemos trabajado o trabajamos en él. Derecho de acceso a archivos y registros administrativos, publicada en 2008 por la editorial Reus. Y bueno, junto con ello, pues ella codirige un máster en transparencia, entre otros másteres que se imparten y que también codirige en la Universidad de Juan Carlos de Madrid, que es sin duda ninguna otro de los que hay de referencia, en este caso en la Universidad CEU San Pablo. Es conferenciante habitual en este tipo de encuentros sobre transparencia, es autora de numerosas publicaciones en este ámbito y precisamente por eso está hoy con nosotros. Yo le quiero agradecer el que haya hecho el esfuerzo, porque también en su caso es grande, de dejarlo todo, aunque está cerca, pero bueno, de dejar clases y otras múltiples ocupaciones para estar con nosotros y para compartir sus ideas, en este caso centradas en el procedimiento en materia de acceso, que es sin duda una de las cuestiones fundamentales. Ya han salido en la primera ponencia, en la ponencia inaugural, algunas dudas que están en el debate. ¿Eso no es un derecho fundamental? ¿Esto marca el derecho de acceso? ¿Qué hacemos con la identificación electrónica? ¿Respeta o no lo previsto en la normativa española? ¿Qué está ocurriendo en la práctica con un uso fraudulento de los plazos que prevé la norma a la hora de canalizar las solicitudes de acceso que se presentan por el portal de la transparencia? ¿Qué ocurre con el silencio administrativo en vía de recurso? En fin, estas son simplemente algunas de las cuestiones que ella va a tratar y que deseamos escuchar desde ya. Por tanto, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Isaac, y muchas gracias a la Universidad y al Centro de Estudios Europeos por invitarme. Estoy realmente encantada de poder estar aquí compartiendo mesa con amigos y compañeros, los que tenemos esa visión de la transparencia y el derecho de acceso como algo que realmente proporciona mayor democracia, enriquece el debate público y es, en definitiva, algo que no es ajeno a los ciudadanos, sino que es muy próximo a los ciudadanos, algo que realmente es verdad que muchas veces se queda muy lejos de lo que es el debate del día a día, pero que yo creo que tiene gran relevancia. Y es una relevancia que además no es nueva en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho de acceso es algo que está presente en nuestra Constitución española y eso es muy loable, porque es verdad que en los años 70 las constituciones no recogían ese tipo de precisiones. España fue pionera en ese sentido, aunque luego nos quedamos muy atrás, efectivamente, en lo que es un reconocimiento del derecho, como nos ha explicado Emilio Guichot, porque hubo un miedo por parte de los poderes públicos a hacer ese reconocimiento realmente de ese derecho de acceso, con lo cual nos quedamos ahí con una norma que se interpretó como un derecho de configuración legal y que durmió el sueño de los justos casi 20 años, hasta que a través de primero normas sectoriales como las leyes de archivos, la Ley de Patrimonio Histórico Español y después ya por fin la Ley 3092 regularon este derecho de acceso, con una regulación que evidentemente será muy limitativa, muy restrictiva y que en lo que a mí concierne, que es lo que voy a venir a hablar yo, no recogía un procedimiento concreto, es decir, nos teníamos que ir a las previsiones generales supletorias de procedimiento administrativo común. Entonces, vaya de antemano, cuando se me pide aquí hablar de algo que me resulta muy grato poder hablar de ello, porque casi lo estaba pidiendo a gritos, que es poder decir que está mal de la ley, pues vaya por de antemano diciendo que es positivo, que qué bien que tenemos una ley, que qué bien que se ha hecho una ley. ¿Que la ley tiene sus partes buenas? Sí. ¿Que la ley tiene sus partes mejorables? Por supuesto, y eso es lo que voy a intentar yo aquí exponer. Pero qué duda cabe que cuando estamos hablando de ya tener una ley de transparencia, ya poder debatir sobre qué es mejorable, tener resoluciones, tener sentencias judiciales, tener una interpretación por unas administraciones independientes como son los consejos de transparencia, saber que ya empieza a haber criterios interpretativos o interdicta, o sea, que los tribunales de justicia nos empiezan a decir cómo tenemos que interpretar, va a generar, yo creo, un clima y una cultura, o está generando un clima
cultura de transparencia que es imparable. O sea, ya no podemos ir, yo creo que en eso yo soy un poquito más positiva, yo creo que no vamos a ir para atrás, sino que esto va a ser ir para adelante. Para ello, evidentemente, hace falta acompañarlo de reformas normativas y de cuestiones de garantías pro acceso, diríamos, que en ocasiones pues, se quedan un poquito limitadas. Bueno, a mí me ha correspondido la invitación de Isaac a hablaros de las posibles reformas o aquellas propuestas que yo haría en relación con el procedimiento de acceso tal cual se regula en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno en sus artículos 17 a 24. Pero yo creo que para ello es necesario partir de qué características consideramos o qué características creo yo que debe tener un procedimiento, cualquier procedimiento administrativo, pero sobre todo cuando estamos hablando de un procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información. ¿Vale? Aquí estamos hablando de que ya estamos en un mundo tecnológico, en un mundo de acceso a Internet muy generalizado, podemos hablar de portales de transparencia, podemos hablar de tramitación electrónica, con lo cual el paradigma de lo que es la posibilidad de acceso a la información ha cambiado enormemente. Y si ha cambiado el paradigma de información rápida que podemos obtener, evidentemente el procedimiento también tiene que coger ese paradigma y ser un procedimiento ágil, un procedimiento rápido, un procedimiento sin excesivas trabas para quien hace la solicitud, porque por el flujo informativo en el que nos manejamos en nuestra sociedad. Y a su vez tiene que ser un procedimiento sencillo. Si estamos pidiendo transparencia, pues no tiene ninguna lógica que el procedimiento para obtener la información no sea a su vez transparente, no sea a su vez sencillo, porque pensemos que la transparencia yo creo que no solo tiene que ver con esa rendición de cuentas o saber qué hace la Administración, sino también con esa claridad en cuanto a la posible elaboración de los procedimientos de toma de decisión de las Administraciones. Y no es otra cosa un procedimiento administrativo que el cauce formal que siguen los órganos administrativos para emitir su voluntad. Con lo cual, ese cauce tiene que tener una serie de trámites que tengan que ser conocidos por los ciudadanos y que no sean farragosos, complejos, que no sean esa burocracia en ese sentido peyorativo de la palabra que a veces pues, nos invade, ¿no? Eso es una primera característica que creo que tiene que tener a día de hoy cualquier procedimiento, pero cuando más un procedimiento de acceso. Que además garantice los distintos intereses en juego. Por eso de ahí yo, mi inquietud, ¿no? A veces decirlo de cómo se garantizan los límites y no los límites. ¿Por qué? Porque ese procedimiento tiene que garantizar, de un lado, ese derecho, para mí, y abro un pequeño paréntesis, fundamental que tenemos los ciudadanos de acceder a la información. Ni tengo tiempo ni me toca hablar de eso, pero sí que yo me posiciono claramente a favor de lo que ha dicho Emilio Guichot, el carácter fundamental del derecho de acceso. Creo que está fuera de cuestión y debería esa reforma de la ley e integrarlo como tal y como una ley orgánica, pero vamos, cualquier ejercicio de un derecho subjetivo, o lo entendamos como derecho fundamental, tiene que presentar una serie de garantías. En este caso, no solo de que el solicitante va a haber satisfecho su derecho sabiendo a qué se enfrenta y sabiendo quién le va a resolver, quién le va a tramitar, qué tipo de motivación tiene que hacer, cuándo puede pedir su información, cuándo puede entender estimada o desestimada su solicitud, qué ocurre con el silencio. Todos los elementos son fundamentales, los tiene que saber de antemano. Pero creo que es un procedimiento que tiene que ser garantista también con otros elementos, porque la información pública en unos casos no es sensible, pero en otros casos sí lo es. Sí lo es respecto de los derechos de terceros, sí lo es cuando incluya pues, datos de carácter personal, sí lo es cuando estamos hablando pues, de datos que pueden ser de carácter económico, de secreto comercial o que afecten a determinadas empresas, por poner un ejemplo, y otros muchos más. O sea, los límites que nos establece la ley de una manera, yo creo que un poco escueta o mal regulada por simplemente hacer copia de lo que es un convenio internacional que está esperando que los países lo apliquen a su ordenamiento jurídico y nosotros lo hemos traído tal cual. Pero sí que es verdad que esos límites lo que hacen referencia es a intereses que hay que proteger y que habrá que ponderar. Entonces, ese procedimiento de acceso tiene que ser garantista con el solicitante, pero tiene que ser garantista con los posibles afectados por esa información y tiene que ser garantista con los distintos intereses públicos que también protege y a los que tiene que servir la Administración y que en ocasiones pueden hacer que no se pueda acceder a toda la información o a parte de ella.
Y en todo caso, un procedimiento de estas características creo que lo que tiene que permitir es que efectivamente se garanticen todos esos intereses a través de una ponderación objetiva. Todos sabemos que el 103 de la Constitución habla del servicio de los intereses generales con carácter objetivo, pero aquí yo creo que es importante la objetividad en cuanto a la valoración y en cuanto a la ponderación de los distintos intereses en juego, y no minorar ni los posibles intereses que valoren las limitaciones, pero por supuesto no minusvalorizar, vaya que no me sale, pero tener a menos lo que es la transparencia, lo que es el derecho a conocer, lo que es el derecho a pedir cuentas de lo que hacen nuestros gobernantes, de cómo se gestiona nuestro dinero público, de cómo se toman las decisiones. Todos esos elementos son un grandísimo interés público que tiene que ser valorado y que tiene que ser considerado y de manera objetiva frente a otros intereses, de cara a que los ciudadanos tengamos esas garantías de que podemos acceder de manera ágil, de manera rápida, pero sin perder ahí ninguno de nuestras posibles garantías. Y eso es lo que es a veces difícil, o creo que es complicado, cuando estamos hablando de un procedimiento de información. A ver si... Vaya. ¿Puedes darle al cursor? ¿Al cursor? Es que no, ahora. Vale, gracias. ¿Resuelve o responde nuestro procedimiento de acceso tal cual está configurado en la Ley 19 de 2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno a estas cuestiones? Bueno, pues está claro que sí que, al menos en algunas cosas, podemos coincidir en que responde. En esos artículos 17 a 24 se configura como un procedimiento rápido, cuanto a que en principio lo que tenemos es un plazo pues, de un mes, ya veremos que ampliable, pero que realmente pues, responde más a lo que son los estándares internacionales que el anterior plazo supletorio de la Ley 3092, que eran 3 meses y que además pues, prácticamente se incumplía pues, en una cantidad enorme de casos. Responde a esa sencillez en cuanto a esa presentación sencilla, porque la propia ley nos dice que no hace falta motivar, aunque luego veremos que una de las pegas es que más vale motivar, aunque no sea necesario. Si motivamos, pues vamos a tener más garantías de que, o más posibilidades de que nos toque, que se nos dé la información, porque si no a veces se resulta muy complicado. Y esa presentación sencilla, bueno, pues también lo parece como tal, porque parece que solo hay que identificarse, pero efectivamente, como ya comentaba Isaac, como ha salido antes, de repente aparecemos con unos criterios de legitimación activa, de certificado digital, de una serie de cuestiones que muchas veces complican y mucho la posibilidad de acceso. Incluso, además, tenemos a veces una aplicación un poco tortuosa de lo que es la norma, en el sentido de que, por ejemplo, en el ámbito del portal de transparencia se nos exige un grado de legitimación distinto para solicitar que para acceder, con lo cual los certificados digitales que nos sirven para hacer nuestra petición a veces no nos sirven para luego acceder al contenido de la resolución. Con lo cual, pues eso es un criterio que hace que sea pues, mucho más complicado. Sí, la presentación es sencilla, pero si luego yo tengo que tener un certificado digital avanzado para poder acceder a mi resolución, pues eso ya no es tan sencillo. La tramitación electrónica hace que sea más rápido, hace que esas garantías pues, se puedan servir de otra manera, y yo creo que eso es muy positivo y es a lo que responde nuestra Administración, y ahí tenemos pues, las leyes 39, 40 y 2015, esto es imparable. Creo que se puede usar de una manera pues, efectivamente positiva a lo que es el acceso a la información, sin perjuicio de, evidentemente, todos los problemas que nos han explicado yo sola en la ponencia anterior, que me ha parecido interesantísimo al respecto. Silencio negativo. Yo creo que esto, aunque ha sido muy criticado, no es un problema, sino que es una virtud de la ley. De nada sirve, y incido en lo que ya decía Emilio Guichot, un silencio positivo, porque lo único que hace un silencio positivo es que tengamos que insistirle a la Administración a través de unos recursos que son mucho más complicados, recurriendo a la inactividad de la Administración, porque se nos ha otorgado algo formalmente que luego materialmente no nos va a dar nadie, con lo cual es mucho más garantista de los derechos de los solicitantes, en primer lugar, porque ya sabemos a qué nos atenemos y ya sabemos que podemos presentar un recurso ante el Consejo de Transparencia o los consejos de las comunidades autónomas en su caso. Más garantista
para los distintos intereses jurídicos, porque evidentemente si concurriera alguna causa de limitación y la Administración no resuelve al respecto, poco sentido tendría que se nos diera la información sin más, si la ley dice que hay que ponderar, con lo cual para mí creo que eso es positivo en la ley. Y desde luego me parece muy positivo la existencia de una reclamación previa a la vía judicial, gratuita, que se está mostrando que funciona bastante bien, porque realmente pues, los consejos de transparencia están funcionando pues, de una manera muy correcta. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, evidentemente, porque sería complicado estar de acuerdo con todo, pero creo que la labor que están haciendo y la función que están cumpliendo es muy interesante, muy relevante y es un punto positivo de la ley. Con lo cual, visto rápidamente cómo es la ley, que considero que todos estos elementos son positivos, ¿cuáles son los aspectos que creo que se plantean como problemáticos y que habría que reformar o reconsiderar en una reforma? Bueno, pues ahí he hecho un poco un listado que tenéis en el PowerPoint, aunque luego los vamos a ir desgranando un poco por sujetos activos, pasivos, objeto y luego lo que es la propia tramitación del procedimiento, si me da tiempo, que espero que sí, pero simplemente a modo de apuntar los principales problemas que yo veo que plantea la ley respecto de la regulación procedimental es, en primer lugar, la disposición adicional primera. Ya se ha mencionado antes, pero la disposición adicional primera, en su apartado segundo, al establecer el carácter supletorio de la Ley de Transparencia a favor de otros regímenes específicos de acceso a la información, está planteando un problema importante, porque en el fondo se está cargando su naturaleza de normativa básica, porque al final podemos tener normas presentes, es decir, que estén vigentes ahora, o futuras que quiera hacer el legislador en su caso, estableciendo otros límites, estableciendo otros procedimientos, estableciendo otros elementos. Con lo cual, si estamos en un ámbito material concreto, esa norma específica va a hacer que la ley de transparencia sea supletoria. Eso en primer lugar. Y luego, además, normas. Ni siquiera habla de un carácter legal. No tienen que ser normas formalmente con rango de ley, sino que nos podemos encontrar con que podrían ser normas reglamentarias, tal cual está formulado en la disposición adicional primera. Bien es cierto que la interpretación que están haciendo los consejos de transparencia y que está haciendo los tribunales de justicia, yo creo que van a ir al hilo de entenderlo, que en todo caso tenemos que estar entre regímenes de carácter legal, pero sí que es verdad que eso permite llevarnos a ámbitos materiales en los que hay un procedimiento, pues a que se apliquen precisiones que pueden ser mucho más limitativas. Con lo cual, aquí veo una gran pérdida de oportunidad de la ley de considerarla como la ley de transparencia como una ley de mínimos. Es decir, no considero incorrecto que pueda haber regímenes específicos que necesiten procedimientos específicos y una regulación distinta, pero sí hubiera sido bueno que esta norma se hubiera contenido como una ley de mínimos, de manera que realmente se hubiera garantizado ese carácter básico, estableciendo cuál es el estándar mínimo de transparencia, de acceso que se tiene que garantizar, cosa pues que no ha hecho la ley. Además, pues tenemos una falta de precisión de articulación entre la Ley de Transparencia y la Ley de Procedimiento Administrativo Común. La Ley de Transparencia se remite para algunas cosas a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, pero no dice cuál es su relación. Y algunas interpretaciones, sobre todo el Consejo de Transparencia, parece que llaman a que trámites previstos en la Ley de Procedimiento no se apliquen, pero por otro lado sí que parece que nos tenemos que remitir a la Ley de Procedimiento para todo lo que es cuestión de identificación, firma electrónica, certificado electrónico, qué pasa con la representación, porque no tenemos claro si se puede presentar uno, porque todos pueden presentar, pero cabe con representante, no cabe con representante. Hay un montón de cosas que no resuelve la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Lógicamente, eso no tiene que entrar en una ley especial o una ley que hable de la transparencia, pero como no se está estableciendo claramente la relación que hay entre una y otra norma, eso en ocasiones plantea problemas. Indeterminación en algunos casos del órgano para resolver. Y me explico, no porque sea difícil identificar ante quién vamos a presentar nuestra solicitud o quién tiene que tramitar, sino porque tenemos un diabólico apartado cuarto del artículo 19 que habla de que otros pueden decidir si son autores en mayor parte o en la totalidad de la información, diciendo, vamos a ver, ¿en qué quedamos?
Usted me ha dicho que información pública accesible es aquello que poseen las administraciones públicas y que han adquirido porque la han elaborado o en virtud de su actuación administrativa. Si el criterio es que posea la información, ¿a qué viene ahora incluir nosotros, que son autores? Esto es una especie de querer resucitar la regla de autor que se establecía al principio en el derecho comunitario, pero que sin que sea un derecho de veto. Yo ese apartado sinceramente no lo entiendo. Cuando lo leí no lo entendí y sigo sin entenderlo 3 años más tarde. Pero bueno, volveremos sobre eso. La necesidad de motivación de las solicitudes. Bueno, pues sobre esta cuestión no voy a decir nada ahora porque me voy a explayar después si tengo ratito, le voy a dedicar unos cuantos minutos, pero efectivamente no hay que motivar, pero más nos vale motivar tal cual está planteada la ley, porque como no hay ningún tipo de trámite específico de audiencia, el solicitante, cuando solicita, tiene que pensar las posibles consecuencias de su solicitud y pensad que si concurre un límite, si concurre una alegación de un tercero, no va a poder hacer ningún tipo de alegación al respecto durante el procedimiento administrativo. Es decir, que le vamos a pedir a la Administración, el órgano que tramita, le va a pedir al tercero que alegue, le va a pedir puede pedirle alegaciones a la propia Administración para ver si concurre algún límite o no, pero el solicitante no puede hacer nada. Está aquello en opacidad completa hasta que obtiene su resolución y entonces ahí sí, en sede de reclamación, pues puede hacer todas sus alegaciones, pero no tiene sentido que no se puedan hacer en un momento muy amplio. Cuando tenemos causas de inadmisión que son genéricas, cuando tenemos causas de limitación que son amplias, que además no tienen límites temporales, que aunque son de interpretación estricta y restrictiva, y así nos lo está diciendo además todos los tribunales de justicia, pues sabemos que la Administración no siempre los interpreta de una manera estricta y restrictiva, sino que además muchas veces simplemente los alega y alega cuantos más puede y nos hace un abanico de ahí de motivaciones del 14, del 15 y del 18 y no nos explica más. Con lo cual aquí pues, se puede dejar en una cierta indefensión a lo que es el solicitante en algunos casos. Bueno, me voy a ir centrando, voy a ir rápido, simplemente haciendo referencia a algunas de las cuestiones con mis propuestas de reforma al respecto, ¿no? En lugar de hacerlas al final, las voy a ir haciendo por parte. En primer lugar, la determinación de la Ley de Transparencia como una norma de mínimos y qué ocurre con la disposición adicional primera en su apartado segundo, que como ya he comentado, pues creo, inseguridad jurídica, porque el solicitante pues, en muchos casos no sabe cuál es la norma que se le va a aplicar, no sabe quién se la va a aplicar, ya hemos tenido la oportunidad de comentarlo antes durante el debate, ¿no? A veces no sabe quién me va a resolver, quién me va a tramitar, si va a ser el Consejo de Transparencia, no va a ser el Consejo de Transparencia, es decir, plantea muchos problemas, más allá del hecho de que tenemos ámbitos de información que van a quedar perfectamente excluidos del acceso a los ciudadanos porque se hace una remisión específica a las leyes o las normas que lo regulan y normalmente esas normas que lo regulan suelen ser muy restrictivas del acceso. Y esta interpretación que yo creo que está haciendo el Tribunal de Justicia respecto de remitirse, por ejemplo, cuando se refiere a la información tributaria, sin más, en alguna de sus sentencias, a lo que es la norma general tributaria, dice muy bien, pues entonces confidencialidad en todo caso. ¿No sería más lógico que hiciéramos una ponderación, que aplicáramos la norma de transparencia, que para eso la tenemos, y que además dentro de los bienes e intereses jurídicos que protege caben en muchos casos todos estos? Bueno, pues tenemos ese problema, que normalmente los regímenes jurídicos alternativos que regulan procedimientos completos de acceso, lo regulan porque lo regulan para decir que no se puede acceder. Que no se puede acceder al expediente, que hay confidencialidad, que es información reservada, etcétera. Rara es la norma que nos encontramos que sea más abierta o más aperturista que la Ley de Acceso a la Información, ¿vale? En estos casos, bueno, pues normalmente si viene es porque nos obliga el derecho comunitario, es decir, las tenemos las que son traducción de directivas comunitarias, porque el resto de normas, pues en muchos casos no lo engloban. Pero es que además no tenemos esa limitación diciendo, pueden ser leyes, pueden ser reglamentos que contengan un procedimiento específico de acceso, pueden introducir otro tipo de tramitaciones u otro tipo de limitaciones. Bueno, al menos la interpretación que ha hecho en la recientísima sentencia del Tribunal Supremo ha sido el decir, no todo tiene que estar en la Ley de Transparencia, obviamente, y si se establecen limitaciones que respondan a bienes jurídicos distintos, tienen que estar en normas con rango de ley.
Bueno, por lo menos hemos tenido esa interpretación hace muy pocos días, que yo creo que es muy positiva, porque realmente esta disposición adicional primera dejaba campo abierto a muchas cosas. Con lo cual, propuesta de modificación, evidentemente la disposición adicional primera, garantía de que la ley de transparencia es una ley de mínimos, porque nos cabe dentro de la aplicación de las limitaciones la posibilidad de ponderar los distintos intereses en juego, incluso que aparecen en otras normas jurídicas, en los que se pondere también la necesidad de confidencialidad o la necesidad de reserva, lo que sea, pero esto se tiene que modificar porque nos deja pues, un agujero lunar por el que se escapa pues, muchas veces las posibilidades de información. Y además que es de una interpretación pues, muy tortuosa y como no me extiendo más respecto de lo que ha dicho Emilio Guixot, que lo ha dejado bastante claro a este respecto, no está bien elaborada. Bueno, la relación de la ley de transparencia con la ley de procedimiento administrativo común. Como os he dicho, no se establece específicamente la ley de transparencia, no dice que la ley de procedimiento administrativo común sea supletoria, ni falta que hace, porque en principio pues ya sabemos que se va a aplicar a aquellos trámites que no aparezcan regulados, pero esto genera algunas disfunciones y genera algunos problemas. ¿Por qué? Porque, por un lado, el Consejo de Transparencia, y parece que es algo que ha recogido alguna de la jurisprudencia al respecto, dice que lo que no sea trámite específico recogido en la ley de transparencia no se puede aplicar por su carácter de ley especial frente a ley general. Con lo cual, tenemos que la tramitación que establece la ley de transparencia es una tramitación muy escueta, muy limitada, y tendría sentido acudir a lo que nos dice la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Pero evidentemente no solo en lo que se refiere a los trámites, que a lo mejor ahí juega en contra mía la disposición adicional primera de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que dice que las normas que tengan especiales, que tengan sus propios trámites, se rigen por la norma especial y no por la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Sí, bueno, pues entonces yo diría, bueno, pues vamos a referir específicamente la Ley de Procedimiento o bien como supletoria, o bien vamos a incorporar, que es lo que por la propuesta de reforma a la que llegaré yo, la incorporación de determinados trámites de procedimiento administrativo común, que creo que sí que son importantes en algunos procedimientos de acceso a la información, no en todos. Creo que hay algunos que simplemente con lo que hay es más que suficiente. Buena prueba de ello nos lo ha comentado Joan, que sirve fácilmente, pero con un procedimiento abreviado, pero hay casos en los que hacen falta más elementos. Por supuesto, aplicación de la ley cuando estamos hablando de aclaración de elementos como son, pues, a qué nos referimos con identificación, cabe o no cabe la representación, lo creamos o no, aunque nos parece que pues esto sería de cajón. Hay sentencias del Tribunal de los Tribunales Españoles, en concreto ha llegado a fase de audiencia en Access Proinfo, en el que uno de los criterios que se recurrían era si la solicitante había pedido información para sí o había pedido información para la organización y de quién era la legitimación. Diciendo, bueno, pues si el acceso está previsto de la manera más universal para todos, ¿qué más me da que esta señora lo haga a nombre individual o a nombre de la organización? Da lo mismo a este respecto. Al menos eso es lo que dice el Tribunal de Justicia. Yo no estoy diciendo que esto tenga que ser así, sino que es una cuestión que se tiene que aclarar, porque al final llegamos a soluciones que no son pues, muy evidentes. También con cuestiones como la subsanación, porque resulta que la ley prevé específicamente la subsanación para lo que tiene que ver con identificación de la información, pero no prevé la subsanación para otras cosas. Y creo que, bueno, pues en esto hay que aplicarlo la ley de Procedimiento Administrativo Común. Es más, se aplica con toda y perfecta normalidad hasta que nos encontramos el día en el que se dice que no se aplica. Entonces, creo que es un ámbito de propuesta de reforma en el que se tendría que realmente clarificar esta situación. Respecto de los sujetos activos, es decir, de los posibles solicitantes, la ley es muy amplia. Nos dice todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública. Artículo 12 de la Ley de Transparencia. Ahora bien, luego cuando entramos en los criterios de la solicitud, el solicitante se tiene que identificar. Si la tramitación es electrónica, aquí aparecen los problemas de legitimación activa, es decir, cuestiones que no tienen que ver con lo que eran los antiguos problemas de legitimación, sino que ahora tienen que ver con problemas de tener un certificado electrónico avanzado, tener firma electrónica, etcétera. Como digo, esto plantea determinados problemas en la tramitación electrónica. Si uno se va por el registro, por papel, para que luego se convierta en electrónico, pues no hay problema. Pero si estamos haciendo tramitación electrónica, sí que existen estos problemas. Es más, tenemos una disparidad
en cuanto a los criterios de identificación que se solicitan en algunos casos. El Consejo de Transparencia, en muchas ocasiones, lo único que pide es un correo electrónico, porque entiende que ya se ha identificado suficientemente a la persona. Sin embargo, cuando estamos hablando del portal de transparencia, vamos, nos pide ahí la vida para identificarnos, ¿no? Certificados digitales avanzados, si no clave PIN 24 horas, que luego no nos sirve, como digo, para acceder a la resolución. Tenemos ahí unos criterios muy abiertos. Sin embargo, otros poderes públicos, pues como el Consejo General del Poder Judicial, nos dicen, usted correo electrónico. Tenemos otras entidades, como es el Ayuntamiento de Madrid, que ha tomado la decisión de separar y decir, vamos a ver, peticiones que no impliquen problemas de aplicación de límites, pues no hace falta ni identificarse. Usted me da un correo electrónico y yo se lo doy. Si no se lo puedo dar porque necesito ponderar, porque hay otro elemento adicional, bueno, entonces ahí sí, usted identifíquese que vamos a tramitar el procedimiento con más complejidad y entonces, como tenemos que ver qué motivación hay, cuáles son los requisitos, etcétera, vamos a tener más elementos. Entonces, yo creo que aquí la ley no dice nada, porque la ley no dice nada al respecto, dice identificación pura y simplemente. Aquí es más un problema de interpretación de la ley que de lo que es la propia literalidad de la ley, con lo cual lo que habría que hacer es una clarificación, diciendo ¿para qué necesitamos identificación por firma digital o por certificado digital? ¿Para qué necesitamos únicamente un correo electrónico? ¿Necesitamos todo en todos los casos o simplemente nos basta para algunos de los supuestos más sensibles? Y yo creo que esto, bueno, pues se debería valorar e incluso separar, como hace yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid en ese caso, de decir, bueno, hay supuestos de información que no requiere saber ni quién es el solicitante ni plantean problemas específicos, correo electrónico. Que tenemos más elementos, pidamos una mayor identificación para la tramitación del procedimiento. Creo que podría ser una buena cuestión. Ya me he referido antes a lo que es la posibilidad de subsanación. Sí que la tenemos referida a que se suspende el plazo de resolución para identificar mejor la información, pero no se prevé para otros defectos de carácter formal, que creo que, bueno, pues esto sería necesario hacerlo específicamente para la solicitud pues de esta información adicional, ¿no? Si tenemos en cuenta este criterio que acabo de mencionar yo, de la posibilidad de separar las solicitudes de aquellas que necesitan identificación o no, bueno, pues evidentemente bastaría con un correo electrónico y en el caso de que se requiriera algo más, pues por vía de subsanación o por vía de un trámite adicional, pues se podría solicitar ese dato adicional de identificación sin mayores problemas. Respecto de los sujetos pasivos, ¿ante quién pedimos la información? Bueno, pues de esto ya se ha venido hablando. La ley lo que hace es intentar articular a través de los portales de transparencia que sean las propias unidades de información pues las que tramiten, es decir, que yo entro en un punto fijo y ya se encarga la Administración de hacer llegar la solicitud de información a quien corresponde, lo cual es muy positivo, pero plantea varios problemas. El primero es, si la información no está en sus manos, ¿qué ocurre? Porque tenemos ahí dos visiones alternativas de la propia ley. Tenemos una posibilidad de inadmitir la solicitud de acceso, pero una inadmisión que, como tiene que estar motivada, me tiene que sugerir la Administración me tiene que sugerir quién cree que tiene la información, y a la vez tiene una obligación del 19.1 de tramitación de remitir la solicitud de información a quien sea el correspondiente. ¿A qué responde esto? Bueno, pues básicamente responde, yo creo, que a cuestión de administraciones distintas y a qué administración le solicita la información, porque no hay problema si es intraadministrativo, pero plantea más problemas cuando es interadministrativo, ¿no? Entonces, yo creo que esta conjugación del 18.1d y el 19.1 habría que aclararla. Y, por supuestísimo, para mí, habría que eliminar de raíz el 19.4. 19.4 de la ley, me van a permitir que lo lea rápidamente, dice: cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso. Hago incidencia en los términos jurídicos indeterminados de otro y decida. En una ley administrativa, yo creo que se podría haber sido mucho más claro, mucho más riguroso. En este caso yo creo que sobra, porque si el criterio es quién posee la información, es decir, tenemos que solicitar al órgano que efectivamente tiene la información, ¿qué más nos da que la haya elaborado otra? Esto ya se excluyó del ámbito del derecho comunitario, la regla de autor y el veto
por los Estados miembros, ¿no? En el sentido de que los Estados miembros, cuando entregaban información, podían vetar el que ésta fuera entregada conforme al Reglamento 1049-2001 anteriormente, ¿no? Esto se reforma y se dice, bueno, evidentemente el Estado puede hacer alegaciones, pero el Estado no se puede negar a que se dé la información, ¿no? Entonces, aquí parece que se está cogiendo eso, porque ¿cómo es eso que el otro decide? Decide en qué funciona qué, en función a la ley, con criterios de la ley. Entonces, el otro, si lo tiene que decir en función de la ley y va a decidir, va a emitir una resolución, tendrá que ser administración pública, ¿no? En todo caso. Con lo cual, pues clarifíquemelo usted, ¿es órgano administrativo, no es órgano administrativo? Estamos hablando de la aplicación del artículo 4, es decir, que si la información está en manos de los contratistas de la administración, etcétera, ¿son ellos los que, o sea, son los autores de la información, son ellos los que deciden o cómo es esto? Yo realmente no lo tengo nada claro. Tampoco he encontrado resoluciones que me lo aclaren específicamente y yo creo que esto lo que habría que hacer es simplemente eliminarlo. Si el criterio es que se posee la información, otra cosa es que el órgano que tenga que decidir le pida alegaciones al autor de la información para saber si la puede dar o no la puede dar en el procedimiento administrativo. O el órgano de reclamación le pida alegaciones al autor de la información, pero no que ese autor decida, porque no sabemos ni quién es ni en qué términos tiene que decidir si es conforme a la ley o no es conforme a la ley, con lo cual yo lo suprimiría. La motivación de la información, la motivación de la solicitud, perdón. La ley nos dice claramente, se puede motivar, pero no es obligatoria. Y al final aquí se está produciendo algo que se ha discutido un poco esta mañana, si hay una desvirtuación del principio de transparencia por poder valorar intereses privados. Yo creo que esta posibilidad de interpretar la ley en el sentido de que la Administración puede valorar intereses privados, lo que hace es crear inseguridad jurídica, porque de alguna manera le está diciendo al solicitante, usted no tiene que motivar, pero si me da una motivación, como yo puedo tener en cuenta intereses privados superiores, podré valorar también además del interés público. Es decir, como se comentaba antes, aquí no se está criticando que uno motive la solicitud en función de los intereses públicos que puedan concurrir, sino se critica que se tenga que motivar en función de intereses privados que podrán ser tenidos en cuenta en la ponderación que se haga cuando concurran distintos intereses. Es más, es que será necesario que se haga esa motivación, por lo que he dicho antes, porque el solicitante no se le da posibilidad de un trámite de audiencia en ningún momento de su tramitación de la solicitud, con lo cual, si le pedimos a un órgano administrativo que nos diga si se aplica o no se aplica un límite, le pedimos a un tercero que diga si se opone o no se opone, las razones por las que se opone, resulta que más vale que el solicitante en un primer momento haya dado todas sus razones para que el órgano que tiene que decidir pueda ponderarlas unas y otras, porque como no se le da la posibilidad de justificarlas en un momento posterior, pues eso no va a poder ser tenido en cuenta. Con lo cual, evidentemente que no se le va a rechazar la solicitud por no motivar, pero en muchos casos pues sí que puede ocurrir que esa ponderación falle a favor de la denegación del derecho de acceso porque faltan esos elementos y no se le puede pedir. ¿Cómo se podría mejorar esto? Bueno, pues yo ahí tengo dos opciones. La primera sería la eliminación de la ley de los intereses privados. Como sé que esta es muy complicada, pues tengo una opción B, una opción 2, que sería aclarar de alguna manera cuáles son esos criterios de ponderación. Es decir, uno de los primeros pasos sería saber cómo la Administración tiene que ponderar o valorar o en qué medida tiene que hacerlo cuando concurra alguno de estos intereses de carácter privado. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener una relación triangular. Tenemos intereses jurídico-públicos que alega la Administración, intereses jurídico-privados que alegan los terceros e intereses jurídico-públicos y jurídico-privados que alega el propio solicitante. Con lo cual, pues bueno, ¿cómo hacemos con la coctelera de intereses? Que no se van a dar en todos los casos, evidentemente, pero que sí que pueden darse en algunos de ellos. Eso sería uno de los primeros pasos. Segundo paso, lo que he dicho antes, insistiré hasta ello porque creo que estoy un poco obsesionada, lo reconozco. Trámite de audiencia al solicitante.
denegado sistemáticamente. Consejo de Transparencia dice que no procede. Tribunales de Justicia dicen que no proceden. Parece que no procede porque la ley especial no lo engloba y si nos remitimos a la exposición adicional primera de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, tampoco. Bueno, pues incluyámoslo. Un específico trámite de audiencia. ¿Se podría decir a esto? Bueno, pues si queremos un procedimiento sencillo y ágil, esto lo único que va a hacer es complicarlo. Bueno, pues incluyamos el trámite de audiencia cuando sea necesario, tal cual lo configura, se ha configurado en nuestro ordenamiento jurídico tradicionalmente. Trámite de audiencia, la ley de procedimiento, no es necesario en todos los casos, ni enviar recurso tampoco, sino solo cuando sea necesario para ello. Es decir, si no concurre ninguna causa de limitación, no necesitamos trámite de audiencia. Si no hay intereses de terceros, no necesitamos trámite de audiencia. Ahora bien, simplificaría y mucho la actuación de la Administración y las posibles reclamaciones que pudiera haber si en trámite de primera solicitud y no en necesidad de acudir a una reclamación, el solicitante pudiera hacer sus alegaciones cuando le digan que concurre algún tipo de limitación, es decir, que haga una motivación escueta en su solicitud y que le pidan que amplíe o que haga alegaciones en su caso cuando se pueda plantear alguna causa de limitación del artículo 14 o 15 o haya intereses legítimos de terceros. Incluso, además, aplicando también, ya incluyo esto, aunque aquí no es el sitio, pero bueno, como estamos hablando de la ponderación de los intereses públicos y privados, también cuestiones de carácter temporal que no tiene la ley. Creo que es esencial que se modifique el artículo 14.2 en relación con la ponderación, incluyendo como uno de los criterios de carácter restrictivo, proporcional, etcétera, el transcurso del tiempo, que me parece que pues, bueno, es interesante y muchas veces pues, no se tiene en cuenta. Bueno, las causas de inadmisión las voy a pasar por encima prácticamente porque Emilio Guixot ya ha dicho muchas de las cosas que yo quería decir y no me queda prácticamente nada de tiempo y entonces, bueno, pues simplemente creo que tendría que haber una mayor determinación. Ahí tenemos los criterios interpretativos y evidentemente pues la motivación se tiene que dar. Aquí es más de interpretación que de otra cosa. Respecto de la tramitación ya en sí del procedimiento, pues es que vuelvo a lo mismo. Posibilidad de trámite de audiencia, pero sí una cuestión importante. El 19.3, que es el que llama a los terceros a hacer alegaciones, los sigue llamando terceros. Y cuando habla de la resolución en el artículo 20, los sigue llamando terceros. Y de hecho dice que se les comunicará la resolución si lo solicitan. Y esto creo que tiene que ser un cambio. El tercero, que tiene intereses legítimos y que hace alegaciones de toda la vida, es un interesado. Y además, esos son los términos exactos, ¿no?, en los que se refiere la Ley de Procedimiento Administrativo Común. O sea, llámelo usted por su nombre. El tercero que se persona y hace alegaciones, porque tiene un interés legítimo, es un interesado. Con lo cual, llámelo interesado, que intervenga en el procedimiento, que por supuesto se le pueda comunicar la resolución sin necesidad de tener que solicitar que se le tramite, ¿vale? Respecto de la tramitación del procedimiento, únicamente añadir, además de mi específico trámite de audiencia, que insisto en él, posibilidad de informes. Creo que en algunos casos tenemos un problema de que la justificación que se hace de la aplicación de los límites va simplemente en razón de alegaciones que hace la propia Administración y que a veces habría que profundizar en ellas. Es decir, que no estaría de más la posibilidad, en procedimientos especialmente complicados, aquellos que permite que se tramiten en 2 meses y no en 1, que se pidan informes, que para eso están, y que se aclare si el límite corresponde o no. Eso va a resolver muchos casos y además va a clarificar la labor de los órganos de transparencia cuando después tienen que resolver las reclamaciones, porque no van a tener una mera alegación de la Administración diciendo concurre el límite del 14 tal. No, nos va a decir específicamente las razones jurídicas por las que se considera que es tal. Creo que sería positivo y que además no complicaría excesivamente los procedimientos, porque en la medida que no concurran límites no vamos a necesitar nada de esto. En la medida que no haya terceros no vamos a necesitar nada de esto. Pero si hay un tercero interesado o hay la aplicación de un límite, ¿por qué no clarificarlo desde un primer momento sin necesidad de esperar a la fase de reclamación? Los plazos de resolución sabemos que son de 1 mes, ampliable a 2 cuando sea especialmente complicado o complejo, que además podemos añadir ahí pues, la suspensión que se pueda hacer para subsanar la información o para que hagan las alegaciones los terceros, pero es muy difícil saber específicamente cuándo cumple ese plazo, por varias razones.
Primero porque, como ya se ha dicho aquí, los portales de transparencia muchas veces no lo indican. Es decir, no sé si es una cuestión de poder dilatar las resoluciones o cuál es el criterio, pero en muchos casos se está tardando hasta un mes en asignar al órgano competente la solicitud que se ha hecho por vía del portal de transparencia. Como el plazo solo empieza a transcurrir una vez que entra el registro del órgano que es competente para la resolución, bueno, pues eso está dilatando mucho los plazos y quizás sería interesante concretarlo. De hecho, hay alguna ley que ya lo hace y que limita alguna ley autonómica que limita el plazo que tiene de reenvío el portal de transparencia al específico órgano que tiene que resolver. La previsión de la aplicación específica del artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. ¿En qué sentido? En el sentido de que se le tiene que notificar al solicitante de cuándo ha entrado en el órgano, es decir, cuándo empieza a transcurrir el plazo y cuál es ese plazo, para que sepa cuándo se pronuncia el silencio o cuándo no. Es verdad que ahora se está haciendo más, la Administración lo está comunicando por lo general, porque al principio no lo hacía y tuvimos ese gran problema que en el Consejo de Transparencia teníamos muchas resoluciones muchas reclamaciones que se planteaban por silencio negativo y luego la Administración resolvía y decía que no, que estaba en plazo porque había tardado más en entrar en el órgano específico para resolver y entonces no había transcurrido el plazo. Bueno, pues esto se soluciona fácilmente, cumpliendo con las previsiones del artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y limitando el plazo de tiempo y limitando las posibilidades de ampliación a 2 meses, porque también eso es una estrategia, o al menos eso dice el Consejo de Transparencia, una estrategia para dilatarlo, porque en lugar de decir que se amplía el plazo en el día 1 o en el día 10, lo dice en el día 29. Entonces, diciendo, si usted ve que es complejo, lo va a ver igual en el día 1 que en el día 29. Entonces, no me espera el 29 para ampliarme un mes cuando ya tiene al ciudadano solicitante pensando que ya le van a resolver o que se va a producir el silencio negativo. Con lo cual, creo que sería positivo esa solución. ¿5 minutitos más? Sí. ¿Tengo? Sí. Vale. Respecto de la notificación de la resolución y de la formalización del acceso, a esto se nos regula en los artículos 20 y en el artículo 22 y esto, bueno, pues creo que hay cuestiones que son mejorables. Primero, la que he hecho referencia antes de que la notificación a los terceros interesados, que son interesados en el procedimiento, no son terceros cuando hacen sus alegaciones e intervienen, son interesados, con lo cual tienen todo el derecho a intervenir. Y luego creo que sería necesaria una aclaración del tema de la formalización cuando concurre la negativa del tercero, porque ahí lo que nos dice el artículo 20, que se remite al 22, es que en lugar de proceder, en casos en los que se estime la solicitud de acceso, en lugar de darse la información en ese plazo inmediato o en ese plazo de 10 días, se dilata en el tiempo la posibilidad de acceder a la información a la espera de que el tercero, que se había puesto pero que su criterio no había sido recogido por la Administración, pueda en su caso plantear recurso contencioso administrativo. Es decir, que el tercero es un interesado como una casa, porque si no, ¿qué legitimación iba a tener para acudir al contencioso administrativo? Por un lado, primero, si es un interesado, ¿por qué no puede acudir al Consejo de Transparencia? ¿Le vamos a complicar tanto la vida al tercero que no queda claro si puede o no está legitimado para recurrir? Yo creo que sí, que como es un interesado puede recurrir en el Consejo de Transparencia, pero la ley parece que eso se le olvida y nos dice que hay que dejar un plazo para saber si interpone o no interpone recurso contencioso. Perfecto, la Administración sujeta la información, la guarda y espera. ¿Que se plantea el contencioso? Bueno, pues el contencioso resolverá. ¿Que no se plantea el contencioso? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo sabemos, primero, si ese tercero ha planteado o no ha planteado contencioso? ¿Cuál es el plazo específico? Decían 2 meses aproximadamente, pero ¿cuál es ese plazo específico para saberlo? Y en todo caso, vamos a ver, siendo realistas, o sea, si la Administración no da la información porque está esperando a que el tercero plantee o no plantee su recurso contencioso, la Administración va a estar pendiente de ver que el tercero no plantea el recurso para decir, uy, sí que ha transcurrido el plazo, espera que te doy la información. ¿O es una carga adicional del solicitante que tiene que estar pensando si se plantea o no se plantea el recurso y una vez que no se haya planteado volver a intimar a la Administración para decirle que tengo una resolución positiva, deme la información? Creo que esto, bueno, se le debería de dar una vuelta de tuerca al respecto. Termino ya con una pequeña propuesta respecto de lo que son la posible reclamación
de los recursos y garantías. Sabemos que la ley lo regula como una posibilidad de reclamación potestativa, salvo en los casos de los sujetos del 2F al artículo 2F al Consejo de Transparencia o a los análogos consejos de transparencia que se han quedado en las comunidades autónomas, o directamente recurso contencioso administrativo. Lo normal es acudir a esta vía, que es más rápida, es gratuita, pues evidentemente está claro. Aquí creo que, en primer lugar, lo que se tiene que hacer es modificar la ley para adecuarla a lo que son las previsiones que habían hecho ya el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que se ha recogido en el artículo 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, para decir que el plazo para la reclamación opera cuando hay una resolución, que en el caso de silencio administrativo, es decir, negación por silencio, no opera el plazo de un mes. Había un criterio interpretativo por parte del Consejo de Transparencia y lo ha estado aplicando con toda entera normalidad, pero si hacemos una reforma de la ley, bueno, pues pongámosla a tono y acorde con lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿vale? Aquí una de las primeras cosas. Segunda de las cosas, el procedimiento de reclamación yo creo que se ha demostrado ser un instrumento importantísimo en el ámbito de la transparencia. Creo que valdría la pena dedicarle algo más que un pequeño artículo, un artículo 24, en el que se dice que la tramitación, bueno, pues se remite a lo que se especificó supletoriamente, aquí sí, a lo que se establece para el recurso de reposición en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Creo que se podría profundizar un poco más. En primer lugar, para garantizar derechos de los solicitantes, de nuevo, que puedan hacer alegaciones si es oportuno. Los terceros están llamados, pero yo estoy harta de ver resoluciones del Consejo de Transparencia en la que se tienen en cuenta los intereses de terceros y no se les llama a hacer alegaciones. Diciendo, oiga, que ese tercero es un interesado, que tiene que saber que se ha planteado un recurso, una reclamación ante un Consejo de Transparencia, pues denle la oportunidad de hacer las alegaciones que estime oportunas, igual que se las da a la Administración, para que explique las razones de su denegación en su caso o de su desestimación parcial. Con conocimiento de causa, que tengan los consejos de transparencia acceso al expediente. Porque si no tienen acceso al expediente, al final tienen que resolver sobre la aplicación de unos límites, no en función de que la información sea accesible o no, sino en función de la motivación jurídica que le haya hecho la Administración de un lado y que le haya hecho el solicitante de otro. Y eso no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que pueda ver si realmente concurre el límite o no. Por supuesto que hace falta tener en cuenta las motivaciones jurídicas, pero lo que no puede hacer, y eso lo decía claramente el profesor Martín Delgado, no puede resolver de oídas, diciendo, bueno, parece que esta información, no, dele traslado del expediente para que pueda ver esa información. Si concurren límites, bueno, pues de manera confidencial, ¿qué problema hay? Aunque haya una confidencialidad en el uso de esa información y que no se dé traslado evidentemente a las partes, me ha parecido, pero sí que sería necesario que pudiera examinar la información. Y por supuesto, ya se ha dicho aquí, yo insisto en ello, medidas coercitivas para que se garantice el cumplimiento de las resoluciones, como sí que se hace en algunos casos de leyes de comunidades autónomas, y un régimen sancionador que tenga un poco de sentido y que le dé sentido a esto. Porque sí que es verdad que parece que se cumple la ley de transparencia, sí que es verdad que la Administración recurre, pero en esos listados que saca el Consejo de Transparencia respecto del cumplimiento sigue habiendo muchos puntos negros que son resoluciones del Consejo de Transparencia que ni han sido recurridas, pero que tampoco han sido cumplidas por las administraciones públicas, con lo cual tendría que haber efectivos mecanismos para ello. Yo con esto, muchas gracias por su atención y gracias por Por si alguien tenía alguna duda de si hay que reformar la ley de transparencia, yo creo que después de esta intervención ya ha sido absolutamente disipada. Bien, pues aunque vayamos un pelín mal de tiempo, vamos a abrir un turno de coloquio breve. Sí, por favor. Bien, me ha encantado la parte de el tercero, con la condición de interesado en el procedimiento de acceso. De hecho, yo también pensaba plantear esta tarde esa misma circunstancia. No entendía muy bien por qué
cuando se produce esa circunstancia, al tercero parece que se le abandona a la jurisdicción contenciosa y al solicitante se le permite acudir al Consejo de Transparencia. No lo entendía, aunque dudo mucho que la interpretación vaya porque también tiene acceso al Consejo de Transparencia. Habría que ver lo que opina. Pero creo que hay otro argumento también adicional que me hubiera gustado oír, ¿no? Que no sé si no lo tiene en cuenta o sencillamente no está de acuerdo con eso. ¿Por qué esperar en los supuestos en los que se interpone el recurso contencioso administrativo? ¿Por qué esperar a que se decida la cuestión judicialmente? Hay una fase que se llama medidas cautelares, que es mucho más coherente con el principio de autotutela administrativa. Si el particular ha pedido medidas cautelares, ¿qué es lo que ocurre en las resoluciones sancionadoras? Las resoluciones sancionadoras son ejecutorias cuando se interpone la medida cautelar hasta que la decide el juez, en un sentido o en otro, ¿no? Pues, ¿por qué esperar? Porque pueden ser 2 años en una jurisdicción contenciosa si el particular debería tener, o el tercero debería tener la carga de plantear como medida cautelar la suspensión de la ejecución y no esperarse hasta la sentencia. Esa es mi... Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, sí que hay alguna ley autonómica que así lo plantea, la posibilidad de medidas cautelares. No recuerdo ahora mismo, creo que es la ley catalana la que yo lo llevo a cabo, pero no estoy segura. Pero totalmente de acuerdo. O sea, eso no tiene sentido que la falta de puesta a disposición de la información se lleve hasta el final. Pero por otro lado sí que es verdad que si el objeto del contencioso es justamente el acceso a la información, en el momento en el que se plantee como medida, o sea, no se reconozca la medida cautelar, entonces ¿cuál es el objeto del litigio? Nos quedamos un poco sin objeto del litigio. Entonces, a mí me plantea ese problema. Otra de las cosas que ocurre en la ley es que no está clara la diferencia entre la forma y el fondo. Es decir, se configuran como causas de inadmisión, causas que técnicamente ya tienen que ver con el fondo. Cuando usted me dice, es causa de inadmisión en el artículo 18 la elaboración de la información. Bueno, pues yo tengo que entrar en el fondo para ver si esa información es susceptible o no de elaboración. Absolutamente. Se están confundiendo lo que los juristas clásicos llaman causas de inadmisión, causas de desestimación. Quizás porque en el ámbito de la ley de transparencia, la lógica va en otro sentido. Son causas de desestimación aquellas que me obligan a hacer un juicio de ponderación, artículo 14-15, y las causas de inadmisión son las que no me obligan a hacer ningún juicio de ponderación. Si concurre, yo las razono y no doy absolutamente ninguna información. Ese es el argumento de fondo que yo creo que subyace en esa confusión entre las medidas de fondo y las medidas de forma, las causas de inadmisión y las causas de desestimación. Sí, no, yo en eso vengo sosteniendo que las causas de inadmisión son limitaciones encubiertas, clarísimamente, que exigen una interpretación mucho más restrictiva y que exigirían una ponderación, sobre todo en el apartado B. Sí que es verdad que en otros casos, pues lo que es información reiterativa, abusiva, bueno, pues o si ha sido objeto de publicación general, pues más claro agua. Pero cuando estamos hablando de lo que se considera información auxiliar o no auxiliar, o lo que se considera reelaboración o no reelaboración, no está tan claro. Y de hecho muchas de las primeras sentencias que hemos tenido de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y alguna de audiencia se refieren justamente a la interpretación restrictiva que hay que hacer de estas causas de inadmisión, precisamente por el carácter sustantivo que tienen, ¿no? Recuerdo uno de los supuestos, no recuerdo ahora qué sentencia es, pero es una sentencia en la que se le había denegado, se había inadmitido la solicitud de acceso porque se pedía la opinión que se había dado en unas oposiciones para pasar a la fase siguiente, y entonces se había inadmitido por decir que era, pues eso, opiniones, borradores, etcétera. Y el Tribunal de Justicia, ¿qué dice? Dice que si esa opinión es lo sustancialmente importante como para que dé paso a un ejercicio siguiente de una oposición o por el contrario le elimine de la oposición, es información esencial, no es información auxiliar, es sustantivamente el objeto del derecho. Entonces, estoy de acuerdo con que ahí nos hemos ceñido a una interpretación muy amplia, que le viene muy bien en algunos casos a la Administración, de lo que son las causas de inadmisión y efectivamente encubren en algunos supuestos limitaciones encubiertas y se debería de reformular. Sí que es verdad que yo he pasado un poco más por alto porque como Emilio Guichot ya ha hecho referencia y me quedaba sin tiempo, pero sí que pienso que hay que reformular esas causas de inadmisión y por supuestísimo la del B habría que quitar muchas cosas.
muchas cosas. Yo me voy a permitir hacer una reflexión general, porque, y ahora te doy la palabra, Lorenzo, porque, a ver, yo creo que una de las cuestiones que hemos de tratar, y no se ha hecho convenientemente, es cuál es la relación entre la ley de procedimiento administrativo común y la ley de transparencia. Yo no creo que podamos resolverlo diciendo la ley de transparencia es la ley general, o sea, ley de procedimiento, ley general, y transparencia, ley o especial, ¿no? Yo creo que no es esta la idea. La ley de procedimiento administrativo, en lo relativo al procedimiento común, no digo otros extremos de la ley de transparencia, ¿vale? Pero en lo relativo al procedimiento administrativo común no es ley especial, es ley particular. La jurisprudencia constitucional tiene considerado que la ley que está cumpliendo la función constitucional de desarrollar el 141.18, por tanto, el procedimiento administrativo común, es la ley de procedimiento administrativo común. Y lo que pueden hacer las leyes específicas, y así lo prevé la propia ley de procedimiento administrativo común, es regular trámites específicos, diferentes o distintos de manera motivada, justificada, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿podría la ley de transparencia prever trámites diferentes? Podría. ¿Puede hacer absolutamente todo? No, en materia de procedimiento administrativo. De entrada, yo no concibo un procedimiento administrativo sin trámite de audiencia, sencillamente porque ¿dónde está la garantía del interesado? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y pasa también en el procedimiento en vía de reclamación ante el Consejo de Transparencia, lo cual es muchísimo más grave aún. Por tanto, yo creo que esta reflexión inicial tendríamos que hacerla. No qué aspectos de la ley de procedimiento administrativo común son supletorios porque no estén en la ley de transparencia, sino qué aspectos son comunes y, por tanto, la ley de transparencia sí o sí está obligada a cumplir. Claro, esto es una cuestión teórica de profes de universidad y en la práctica pasa desapercibida, pero yo creo que esto tenemos que hacer. Aplicación práctica de la misma. Identificación. ¿Puede la ley de transparencia decir, a la hora de exigir la identificación, lo único que voy a hacer es pedir, o voy a pedir certificado electrónico reconocido? Lo puede hacer perfectamente. Esto sería una especificación de lo previsto en la ley de procedimiento administrativo común. ¿Sería razonable? Probablemente no, pero lo puede hacer. Ahora, lo que no se puede hacer es prescindir de la identificación. Yo no estoy de acuerdo con quienes sostienen que no hace falta identificarse para presentar una solicitud de acceso. No por dos razones. Una, porque la ley de transparencia exige identificación, y dos, porque la ley de procedimiento administrativo exige identificación. Ahora bien, de lo que también discrepo es de la opción del portal de transparencia. Es decir, yo creo que los esfuerzos se está atacando mucho a la ley, y lo que habría que hacer es atacar al portal de transparencia. ¿Por qué para presentar, confirmar el borrador de Hacienda nos vale, para pagar Hacienda nos vale con un SMS, y para ejercer el derecho de acceso se nos pide alguno de los sistemas incluidos en clave? ¿Cabría perfectamente ejercer el derecho de acceso con un nombre, usuario y contraseña? Perfectamente entraría dentro de la lógica de la ley de transparencia y la ley de procedimiento administrativo común. Por tanto, insisto, lo que hay que modificar es el portal de transparencia, que es, bajo mi punto de vista, lo que está mal, como tantas otras cosas que se están haciendo a través del portal de transparencia, donde yo creo que se están poniendo obstáculos a la ley. Era simplemente una reflexión. No, totalmente de acuerdo contigo, pero lo malo es que la interpretación que está haciendo el portal de transparencia es la interpretación que se está haciendo con carácter general, e incluso en sede jurisprudencial. Hay una sentencia ahí en el caso de Renfe, en el que claramente se dice que no basta con una forma normal de identificación, sino que todos los criterios de legitimación que se aplican a la ley, y a mí me parece muy excesivo realmente, y creo que se podría hacer de otra manera. Sí. Muy brevemente, Lorenzo, para irnos a comer. Si acaso me cortas cuando quieras. Son las excesivas, pero bueno, muchas gracias por la intervención, porque además me siguen quedando cosas que decir a los que esta tarde, las posibilidades de reforma. Yo sigo tomando muy buena nota de lo que se ha dicho. Primero es que hay que hacer una reflexión. Tenemos que hacer, para muchas de las cosas que estamos señalando, basada en una reforma, un desarrollo reglamentario. Yo en la consulta pública que ha llevado a cabo el Estado a este respecto, lo primero que hay que recordar, porque en Madrid normalmente no se oyen muchas cosas, en Valencia hay un desarrollo reglamentario, entonces muchas cosas pues, se han hecho ahí unos pinitos bastante interesantes, y además a la directora general pues, le he dicho, oye, leeroslo, porque hay cosas que os pueden interesar, ya que alguien ha pensado antes que vosotros, pues a veces está bien copiar. Y por supuesto se puede mejorar también lo que se ha hecho en Valencia, pero ya hay un desarrollo reglamentario de estas materias y es interesante. De muchas de las cosas que habéis dicho, por ejemplo, es que ha señalado Isaac el tema, bueno, hay otras cosas que solo puede ser por ley, porque sería cambiar, porque un reglamento no puede decir lo contrario de la ley y habrá que cambiar. Aunque a veces los reglamentos abusan, también en el valenciano, orgullosamente, pues hay cosas que igual son discrepantes de lo que dice la ley. Pero en cualquier caso, por ejemplo, si en Cataluña o en Valencia y en alguna otra el acceso al expediente por los interesados se entiende que es recurrible, reclamable ante el Consejo de Transparencia, ahí la interactuación, ya lo señalaba antes, ahí hay problemas. Y
Ya de hecho ya nos los han planteado, porque nosotros les decimos a cualquier administración, les decimos, no nos digas que esto es un acceso a un expediente, porque nosotros esto no es excusa. Entonces a veces nos han dicho, vale, entonces el plazo de alegaciones lo tenemos que dar. No voy a señalar las preguntas de manera concreta, pero la administración a la que le piden accesos a expedientes diferentes que ley aplico. Ahí sí que ya sea vía reglamentaria o ya sea vía legal, como mínimo habrá que aclarar si la ley de transparencia vale para accesos a expedientes abiertos y para accesos a expedientes por interesados. Y ya si lo dice una ley, pues ya los consejos igual tendremos que soportar lo que diga una ley, nos guste o no, pero ya aclarar además porque ahí chirría la ley 39 y la ley 19. Solicitudes electrónicas habéis dicho mucho. No está regulado en España, pero sí que en América Latina o en el Consejo de Europa el anonimato, pero es que va de la mano. Porque para que el Pato Lucas pueda hacer una solicitud electrónica, o que diga que es Felipe Pérez, entonces va de la mano. Entonces, por ejemplo, también recuerdo que la ley valenciana y el reglamento valenciano expresamente dice que no se pedirá certificado electrónico y que, como tú ya lo has señalado, no es incompatible con la ley 39 porque con usuario y contraseña se pueden hacer peticiones. Yo ahí estoy completamente de acuerdo, ya hace años que lo sostenía, no tengo ni idea si alguien me oyó o no, porque simplemente lo he pensado, pero la línea de Madrid yo la he propuesto para el reglamento de desarrollo estatal, que haya solicitudes a través de medios electrónicos, puro correo electrónico, siempre que no exija una ponderación de los artículos 15 o 14. Con lo cual no es problemática y entonces se puede al Pato Lucas dar la información porque no va a haber problemas con esa información porque no tendrá ninguna sensibilidad. Un tema que aquí viene la pregunta un poco más concreta. Y yo creo que no está haciendo caso nadie, ni nosotros, los consejos de transparencia, personalmente en Valencia no lo estamos haciendo. Pedir alegaciones a las partes interesadas, o terceros, o como les queramos llamar. Y si alguien te pide expediente de 3.000 folios o 5 años de actas de una junta de gobierno, ¿qué vamos a hacer? ¿Bloquear todas las administraciones para requerir a 400.000 personas si está de acuerdo o no queremos los datos? ¿Dónde está el límite? Y no lo está haciendo nadie. Nadie está preguntando, oiga, que están pidiendo datos. Oye, que no es que los vamos a anonimizar y no te los vamos a dar, es que a veces los damos. Tanto la administración como los consejos. Estamos dando datos sin haber pedido. Y ese ni se va a enterar, ni va a poder ir a los tribunales, o cuando vaya ya le habrán dado los datos. Ese es un tema importante y ahí una ley o un reglamento debería aclarar. Como mínimo, ¿qué estamos diciendo? Pues oye, que razonablemente, si los intereses son datos sensibles sin duda, si son datos identificativos, meramente identificativos, pues yo qué sé. Si es de uno, pues le das alegaciones. Que me han preguntado que quiero tu nombre para ver si te denuncian. Pues sí, pero vamos, que ahí no se puede cerrar y pedir alegaciones a 500.000 personas es inviable. No voy a entrar ahora, pero lo has señalado, no estamos ante un derecho fundamental, porque ya el Tribunal Europeo lo ha declarado, por lo cual el tema de ley orgánica o no, pues ya sé que eso está tarde ahí me extendería. Muy interesante, y yo lo sostengo y por escrito, pero no tiene fundamentación, decir, o sea, el problema de que haya varias normas de regulaciones del acceso a la información, y yo sostengo que la ley es la que tiene que exigir que cualquier limitación tendrá que ser por rango de ley, tú lo has señalado, que el procedimiento sea sobre la base legal. Pero claro, si no es derecho fundamental, ya no tenemos la necesidad de que haya una ley la que regule el procedimiento o los límites, porque por nos guste o no a algunos, el Tribunal Europeo ha dicho que unos veces sí que será fundamental, pero otros no. Con lo cual, esto que tú has colado y que yo sostengo no se sostiene muy bien, salvo que una ley dijera, ya sería una ley la que pidiera que una ley, es decir, que cualquier regulación específica del derecho al acceso, si va a imponer límites más allá de la ley de transparencia, los imponga vía ley. Pero aún así, hoy por hoy con este choque, el Tribunal Europeo no está tan claro. Me voy a ir allá, pero sí que es un tema que has tocado y que ya lo estamos sufriendo. Si ha habido terceros interesados que se han opuesto, entonces se reconoce el derecho al acceso y entonces hay que esperar, como tú has señalado, el plazo de 2 meses para ver si impugnan o no. Problema que estamos teniendo. ¿Y cómo lo sabemos? La realidad no es solo esperar dos meses. Es decir, mira, no sabemos nada, han pasado 2 meses, dáselo. Ya nos han pedido ayuntamientos y administraciones decir, oye, ¿cuándo se lo damos? Y entonces hemos dicho, cuando pasen 2 meses, si no tienes noticia. Pero la realidad es que cuando llega un recurso al Tribunal Superior de Justicia, igual a los 5 o 6 meses el Tribunal Superior de Justicia nos lo ha comunicado a nosotros. Nos hemos enterado 5 o 6 meses después de que nos han recurrido una resolución. O sea, que si esperamos solo 2 meses, entonces hay una solución. La solución que yo he propuesto en el Consejo no hemos arreglado, pero es que una regulación reglamentaria o legal obligue al interesado que si va a recurrir lo comunique. Le imponga la obligación de comunicarlo al Consejo.
Y si no lo ha comunicado, pues lo siento, pero ya habremos hecho efectiva la entrega. Pero no está regulado. Y esa es la única solución, es un problema real. Una reflexión ya de verdad que definitivamente me cae. El tema de motivación es muy importante. Los sujetos, si no motivan, tienen casi todas las de perder de que no les den el acceso a la información. ¿Podría quizá, vía subsanación, requerírsele para decirle, oye, mira, no me has concretado nada? Igual te va a denegar, ya sé que no, pero o cambiamos la ley o si no es su vía subsanación, habrá que denegar muchas veces, porque esa persona no ha motivado para qué quiere la información, qué intereses privados o públicos tiene. Bueno, muchas gracias. Te contesto lo último, únicamente. Pues estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Lo de la motivación en vía de subsanación plantea el problema, que es, tras la recepción de la solicitud, cuando se pide que se haga la subsanación, ¿no? Es el ámbito concreto del trámite de subsanación, no en lo que es la tramitación, con lo cual la ponderación va a venir después. ¿Y qué pasa si es después, en la ponderación, cuando falta el elemento de poder valorar? Para que te limite qué es lo que quiere. Igual, si dices, oye, me has pedido 18 toneladas, dime qué es lo que quieres. Si dices para qué, podré delimitar tu petición. Pues que se está pasando, vamos, aquí hay gente de experiencia en la gestión, se piden toneladas de información y a veces ya, o te digo que no, o me concretas. Pero eso no sería una subsanación, sino sería una aclaración de la solicitud que cabe perfectamente, entiendo yo. Se regula la subsanación precisamente para que delimite la información. Sí, pero para delimitar la información, no los motivos por los que se solicita. Claro. Bien, pues vamos a terminar aquí. Volvemos a las 4:30. Muchísimas gracias a todos.